Como iglesia, siempre oren por todos los hermanos, claro, pero de manera muy especial oren por la gente que predica, para que Dios lo pueda instruir cada vez más, para que Dios los guarde, los proteja, porque sabemos que tenemos luchas, ¿verdad? Tenemos un sinnúmero de cosas, entonces necesitamos orar siempre por quienes predican, para que Dios siempre nos esté dirigiendo. Y precisamente hoy vamos a hablar de la protección divina para los justos. La protección divina para los justos, hermanos. Hoy vamos a ver la sabiduría no tanto como algo que se adquiere, sino como algo que nos protege. Algo que es una de las formas en la que Dios muestra su amor, su protección y su cuidado hacia nosotros, en la manera que nos protege a través de su sabiduría. Y para esto vamos a ir a Proverbios 2, del 7 al 15. Proverbios 2, del 7 al 15. Y leemos acá donde dice: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. El Señor bendiga su palabra. Padre eterno que estás en gloria, una vez más nosotros nos presentamos delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos dirijas, nos instruyas, nos permitas ser edificados en tu palabra, nos permitas amar tu palabra, nos permitir que esa palabra pueda entrar a nuestros corazones, pueda entrar a nuestra vida y que sean esos adornos que pretenden ser y que son cuando los recibimos. Mira, Señor, que sabemos que no hay conocimiento humano que nos haga entender lo que tu palabra sí puede hacernos entender. Por eso ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra en la justa medida y darle la importancia que ella tiene. Nos sentimos, Señor, agradecidos porque sabemos que para que esto ocurra en nosotros tenemos una gran ayuda de parte tuya. Tenemos tu Santo Espíritu, el cual se derrama sobre nosotros y nos ayuda a entender estos consejos de sabiduría, de prudencia y de temor hacia ti. Así que guárdanos y permítenos avanzar por la vida bajo la dirección de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces la protección divina para el justo. Vamos a ver la sabiduría, ya siempre viéndola como algo que adquirimos, siempre viéndola como algo que viene a nuestro corazón, algo que nos transforma, pero también ahora la vamos a ver como una protección. Y nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos de la perspectiva de Dios, de lo que Dios opina. Y según el relato de Génesis, hemos creído, hermanos, por la fe, que Cristo, Dios mismo, estaba allí manifestado desde el comienzo. Podemos ver al Padre ideando toda la creación, podemos ver el Verbo de Dios y podemos ver el Espíritu Santo obrando activamente en la creación, lo que nos enseña que este mundo fue creado por Dios. Y hay una anécdota muy famosa que se popularizó de un hombre que iba conduciendo un vehículo. Y la anécdota decía que su vehículo se dañó. Y él trató de las 1000 maneras de hacerlo encender y no pudo. Fueron personas a ayudarle y tampoco pudieron. Y dice la historia que de repente pasa un vehículo cerca y se aparca cerca de él y se desmonta y le dice un señor, señor, por favor, ¿puedo ayudarle? Y él dice, no creo que usted pueda ayudarme porque yo he traído mecánicos aquí, yo he intentado y no he podido encenderlo. Dice, solamente déjeme intentarlo, por favor. Él le dice, adelante. El hombre se remanga la camisa
lo revisa, hace un ajuste aquí, un ajuste allá, y le da a encender y encendió. Y él dice, ¿y qué hizo usted? ¿Qué hizo usted que logró encender el vehículo donde nadie pudo? Y él dice, señor, yo me llamo Henry Ford, yo hice ese vehículo. O sea, él sabía lo que había hecho y sabía cómo hacerle andar y cómo hacerle entender, y de hecho sabía dónde fallaba. Entonces, hermanos, como pueblo de Dios, yo quisiera que nosotros empezáramos a ver la sabiduría de Dios como la perspectiva de Dios que nosotros necesitamos para vivir en este mundo. O sea, es en esa forma de nosotros entender esa sabiduría que viene de Dios a nosotros, que nosotros podemos utilizar esta sabiduría como escudo. Porque sabemos, hermanos, que este mundo está plagado de opiniones y de sendas que son de hecho contrarias o antagónicas a lo que Dios es y a lo que Dios hace. Y ahorita, por ejemplo, hablaba Alipio de las redes, del TikTok, y esa cosa, es verdad, se manifiesta allí eso. La gente busca la onda del mundo, el camino del mundo, pero no muchos buscan a Dios. A veces tengo la tendencia de tomar fragmentos de mi predicación, pequeñitos, y subirlos, para que la gente lo pueda ver. Para que la gente pueda verlo, eso tiene que ver con propagar el evangelio por varios medios. La gente lo ve, lo escucha. Mira, te oí hablando de algo, qué interesante. No tengo la tendencia de responder mensajes, pero yo respondí 3 mensajes en el TikTok, precisamente. Porque yo cogí un fragmentito de la última vez que prediqué por el Zoom, donde yo hablaba de la diferencia que había entre religión y cristianismo. Porque religiones hay muchísimas en el mundo, entonces la gente toma esa vía de una vez. La religión, yo sé que la tuya es el cristianismo. Pero yo tomé un fragmentito donde yo decía que religión se constituye en cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que el hombre haga intentando alcanzar a Dios o a una divinidad. Su religión, la práctica que yo hago que yo entiendo que me acerca a Dios, eso es religión. Pero cuando yo hablo de cristianismo, es verdad que hay religiones que han usado los emblemas del cristianismo, pero el cristianismo no es el yo hacer lo que yo crea para alcanzar a Dios. Es Dios mismo por su gloria eligiéndome, llamándome, cuando yo no lo había considerado. Entonces yo veo una relación que viene desde el cielo a la tierra, no de la tierra al cielo. Y amamos a Dios porque sabemos amar mucho. ¿Por qué lo amamos? Él nos amó primero. O sea, ese amor de Dios nos impacta, entonces por eso nosotros luego tenemos otra perspectiva. Y una persona ponía eso, entonces yo le decía que hay poco entendimiento de esto para la mayoría de personas, pero yo le aclaraba el hecho de que el cristianismo es Dios eligiendo personas. Incluso le dije, si tú quieres privado, luego me escribe para que dialoguemos de eso. A mí me encanta hablar de eso. Y más para adelante otra persona me dice, eso son cosas sin sentido. Busca mejor la filosofía y usa el cerebro, me dijo. Y yo decía, yo respondía, le preguntaba si sabía de filosofía. Yo, ¿tú sabes de filosofía? Porque de entrada cuando tú te metes a la filosofía, te sale Santo Tomás de Aquino, te sale Blaise Pascal, estos hombres con un gran cerebro que usaban mucho, hablándote de la existencia de Dios. Porque mucha gente de esta, hermanos, yo le voy a dar un dato muy curioso, mucha gente de esta gente que habla hoy en contra de Dios, ni siquiera saben lo que están hablando. Son papagayos, ellos repiten lo que alguien dijo y no tienen mucho, o sea, tienen un globo que cuando tú se lo pinchas, ya. Pero cuidado, cuidado, porque si nosotros también tenemos un globo que lo pincha, también nos quedamos sin, por eso tenemos que comer Biblia y saber el conocimiento de Dios. Es un trabajo del creyente. Hemos sido llamados a escudriñar las Escrituras de manera intensa, no para tener razón, sino para declarar las virtudes de aquel que nos llamó por su luz admirable. Si hay salvación en nosotros en Cristo. Entonces, nosotros vivimos en todo eso, en todo este mundo de tinieblas, donde la gente se burla. Otra señora me decía, yo no creo en nada ya porque me han relajado tanto y la gente roba y hace de todo. Yo le decía, sí, hermano, yo estoy de acuerdo con usted, amiga. Yo estoy de acuerdo con usted. Hay muchos líderes y pastores y hermanos que han hecho tanta cosa que el evangelio ha podido ser puesto por vergüenza a veces, en descrédito, pero quiero aclarar que esa no es la voluntad de Dios. Que nosotros fallemos, esa no es la voluntad de Dios. A eso no nos llamó Dios. Cuando fallamos, se manifiesta en nosotros nuestro pecado. No queramos justificar a Dios con eso. Les hermanas, sin embargo, no tome eso por excusa. No tome eso por excusa. Hay un alma dentro de cada persona que clama por salvación.
No podemos permitir que la salvación se nos escape de la mano por excusas que la gente se pone. Pero bien, hermanos, entonces nosotros estamos viviendo en este mundo lleno de todo eso. Lleno de personas que niegan la verdad, lleno de maldad. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que aquellos que buscan su sabiduría, hermanos, aquellos que buscan la sabiduría de Dios y caminan en integridad, son protegidos y guiados por Dios. Y esto es... Este pasaje que leímos, pues nos revela cómo Dios cuida a su pueblo y lo libra del mal. Primera sección, versículos 7 y 8, hermanos. Dios es el protector de los rectos. Dios es el protector de los rectos. Dice el 7, Él, Dios, refiriéndose a Dios, Él provee de sana sabiduría, de sabiduría sin mancha, una sabiduría limpia, cristalina. Provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. O sea, hermanos, la sabiduría no solo es conocimiento, sino que es protección. Míralo aquí donde lo dice. Es escudo. Ustedes saben que un escudo formaba parte de la indumentaria de un guerrero. El guerrero tenía escudo, tenía lanza o espada y tenía armadura. Y los escudos servían para repeler ataques. Para repeler ataques. Entonces, si nosotros vivimos en un mundo engañoso, no se crea usted que va a vivir la vida suave, no se crea usted no se crea usted que no hay ningún peligro por allá afuera. Vivimos bajo ataque, bajo acecho. Y el enemigo se le compara a ¿qué? A león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y el león rugiente es un animal depredador. Y el animal depredador es un animal que sabe hacer emboscadas y de hecho es oportunista. Y siempre mira dos poblaciones. En el mundo natural hay dos poblaciones que están bajo la amenaza de un depredador. Los más inexpertos o los más pequeños, o los más ancianos y debilitados. Esos son los dos que la agarran, porque los que están en todo el vigor pueden correr y hasta hacer contraataque y defenderse. Pero no mire esto en términos biológicos, sino vamos a llevarlo al plano espiritual. Vamos a llevarlo al plano espiritual. Necesitamos una protección o necesitamos un escudo de Dios para poder repeler los ataques del enemigo que nos asedia. Y no solamente necesitamos eso. ¿Usted cree que una persona que esté debilitado puede levantar un escudo? No puede levantarlo, porque el escudo era fuerte y pesado, por eso era que repelía. Entonces, ¿a qué yo quiero que nuestra mente sea conducida en relación a esa enseñanza? Nosotros necesitamos estar saludables espiritualmente. Y nosotros hablamos de la analogía de los dos caballos. La analogía de los dos caballos, por ejemplo, toda persona que no conoce al Señor, su vida es una carreta tirada por un caballo. El caballo viejo le pusimos a ese, porque es el que siempre ha estado jalando la carreta. Ese caballo come lo que sea, va a donde sea, y su vida parece no verse afectada por nada, porque él pertenece a este mundo, a este sistema donde hay tantas cosas como puedan haber. No comer basura, comer lo que sea, le da igual, él se come lo que sea y todo aparentemente le aprovecha, porque le sostiene y le hace vivir. Pero cuando la persona viene a Cristo, es atraído por el llamado de Dios y viene a la fe, Dios le instala otro caballo a la carreta. El nuevo caballo es diferente al viejo caballo. Este viejo caballo anda por su cuenta y hace lo que le da la gana. Es un caballo lobo, trotón. Pero el nuevo caballo es de paso fino y sabe a dónde se dirige y no come chatarra. Come la palabra de Dios. Cuando le dan otra cosa, se enferma y se debilita. Entonces, ¿qué va a pasar? Si hay un dilema que uno va para la derecha y otro para la izquierda, ¿cuál de los dos caballos que va a tirar de la carreta? El que esté más fuerte, automáticamente. Si nosotros comemos para la carne, si alimentamos la vida de trivialidades, si lamentablemente nos pasa, como decía uno de mis profesores de seminario en una ocasión, que él decía, observa el pueblo cristiano de hoy y dése cuenta cómo vive. Él decía, muchos de los creyentes que convergen en las iglesias, hace tiempo que negociaron su vida con el sistema mundano. Ellos viven bajo otro principio. Ya viven de otra manera. Ya resuelven su problema como lo hace el mundo. No lo resuelven con la palabra. Ya han decidido cerrar su oído a varias cosas que Dios le ha dicho en la palabra y han decidido atrapar otras cosas que se ven más atractivas. Por ejemplo, volvemos al tema, siempre me llega a la mente eso cuando tratamos el tema de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo y todo eso. O sea, la forma que a veces se manifiesta en la iglesia
a modo de tigueraje, como diríamos en dominicana. De tigueraje, por ejemplo, como decía el doctor Dunker, un especialista en conducta, él decía de las conductas que aparecen dentro de la iglesia, pero no se sorprenda que Corintios nos ha hablado de eso bastante. Era como decía un pastor en una ocasión, que había un pastor que decía, un amigo me llamó y me dijo, recomiéndame una iglesia. Y él dice, sí, yo te voy a recomendar una iglesia que te quede cerca. Mira, hay una iglesia por ahí, que hay 2 o 3 gente que están enemigos. Hay uno ahí que ha hecho muchísimas cosas malas y por aquí. ¿Y si por dónde que tú me estás mandando? Dice el pastor. Esa es la iglesia de Corintios. Una iglesia llena de imperfecciones. Esa es la iglesia de hoy, hermano. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que usted vea? Y lo que yo quiero que usted vea es que Dios, en su soberanía y en su decreto, Dios permitió que estas cosas pasaran y que quedaran redactadas para que nosotros sepamos lidiar los problemas de hoy. Porque es lo mismo. Es lo mismo. O sea, es las mismas situaciones que se van viendo. No somos tan diferentes realmente a ellos. Lo único que nos diferencia es la época. Pero el ser humano sigue adoleciendo de las mismas cosas. Y todo apunta, o sea, si Dios nos metiera a nosotros en una máquina para hacer una sonografía o una tomografía, lo que va a salir es un resultado que dice falta de mi sabiduría. Eso es lo que va a salir allí. Ese es como el mayor síntoma de lo que todos padecemos, porque hermano, es verdad. Nosotros tenemos que ser lo suficientemente honestos y darnos cuenta de que muchas veces en nuestro diario caminar no pensamos ni actuamos como creyentes. Entonces, eso es algo que debemos pensar. Entonces, Él provee de sana sabiduría. La sabiduría no es solo conocimiento, es protección. Y Dios da, hermanos, discernimiento a quien vive en obediencia. Y el Señor luego lo dice, dice, si tú me amas, pues sigue mis mandatos. Y el 8, vayamos al 8, dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Algo que aclarar aquí, hermanos. Algo que aclarar. Por ejemplo, dése cuenta cómo comienza el 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, no comienza, los rectos están provistos, comienza Él provee a los rectos. Lo que nos hace a ti y a mí rectos, o santos, o salvos, o justos, es la palabra de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, no hay justo ni aún uno, pero Dios justifica a través de Cristo. Y era como lo ilustraba en una ocasión un predicador. Él decía que Dios nos mira a través de Cristo. Y allí Cristo cumple su función sacerdotal de representar al pueblo. Jesús como sacerdote nos representa. Así como el sumo sacerdote tenía que ir a pedir un perdón por los pecados de todo el pueblo, allá en el lugar santo, así hace Cristo con nosotros delante de Dios. Y cuando Dios nos mira, ve la obra de Cristo en nosotros y dice, son mis escogidos. O sea, eso es una bendición que gozamos a través de Cristo. Entonces yo quiero que usted vea, no vea al justo como uno que se porta bien y ya. Vea al justo como uno que ha sido dotado de sana sabiduría por Dios. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea, Dios es un preservador por excelencia. Dios no nos ha dejado solos ni desamparados. Él siempre ha estado con nosotros. Y el camino del creyente no está solo, o sea que Dios vela por él. ¿Ustedes recuerdan cuando Cristo cumple su función en la tierra? Cuando Él viene y es ofrecido por nosotros, muere, es sepultado y se levanta conforme a las Escrituras, y luego Él da la encomienda de que el mundo debe ser evangelizado y que deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay una palabra que Él agrega al final y dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Piensa en el camino de Maús. El camino de Maús. Así camina Cristo con nosotros. Así camina Cristo con nosotros. O sea, Dios está presente en la vida de su pueblo. Y tiene una forma muy especial de hacerlo porque ahora ha dotado la iglesia con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea fortalecida, embellecida. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra, sea que nosotros estemos preparándonos para predicar con más eficacia todo lo que hacemos, eso no es para nosotros, hermano, eso es para el servicio de la iglesia. O sea, toda la preparación teológica, toda la predicación es para la iglesia, porque eso es para que la iglesia crezca, para que la iglesia se embellezca,
para que la iglesia se motive, para que la iglesia florezca y para que haya lo que se llama un relevo generacional. Porque ninguna iglesia está fundada en ningún hombre. Somos aves de paso. Servimos al Señor y contentos nos vamos a su presencia y otra generación se levanta. Entonces, la preocupación de Pablo no era, ay, mira, yo estoy ya preso, estoy viejo, me van a matar, ay, ¿qué va a pasar con el evangelio? No, la preocupación de él era que Timoteo fuese un muchacho diligente. Avívate, haz obra de evangelista, predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, o sea, haz todo lo que tienes que hacer porque realmente se necesita que esto se siga haciendo. Y esto depende del Señor. Entonces, es algo que tenemos que pensar. Dios no solamente da dirección, sino que también nos preserva. Nos dice, ese es el camino, pero Él va con nosotros. Recuerden que cuando Dios abre el mar allá en la salida, cuando el pueblo era siendo sacado de Egipto, Él le dice a Moisés, da un paso al frente, con el paso al frente comienza el mar a abrirse, ellos empiezan a cruzar. Dios iba allí con ellos y no los desamparó. El mismo que abrió el mar, detrás de ellos lo cerró para que lo que no debían pasar no pasaran. Y luego el Señor hace esta hermosa provisión. Señores, ustedes ven el portento de Dios ahí, la mano de Dios obrando continuamente. Dios es así. Dios es un Dios que se mueve, que está, que habla. Una vez le preguntaron a este predicador que murió ya no hace tanto, a Charles Stanley, el de En Contacto. Y Stanley, alguien le preguntó a Stanley, hey Stanley, pero tú como creyente, ¿alguna vez tú has escuchado la voz de Dios? Y él dice, sí, yo he escuchado que Dios me ha hablado tan claro y tan fuerte que me es imposible negar que fue Él. Porque es que Dios hace cosas a nuestro alrededor que nosotros nos damos cuenta. Esto tiene, o sea, ¿de dónde le sale a un muchacho de que venir para acá a predicar? ¿De qué es esto? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, verdad? Pero Dios lo hace posible. Y a veces la gente dice, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo para allá? Predicando, se lo vayan raro, o sea, porque ¿quién anda en eso? La gente no anda en eso, hermano. Gaspar Hernández está ahora mismo que no le cabe una gente más. Ahora mismo, en estos días que estamos ahora mismo en esta fecha, Gaspar Hernández está en una fecha que no le cabe un mandado más porque hay fiestas populares. Y se llena de muchos viajeros, gente que va. Y eso es una cantidad de gente y que está todo el mundo para allá, hay que estar artista y tal cosa. El mundo anda en lo que anda, en sus parándulas, en sus andanzas, señores, pero... si usted se da cuenta, vivimos en un mundo muy ocupado, un mundo muy ajetreado, el mundo se mueve rapidísimo y ustedes saben más que yo de eso. Ustedes viven en ciudades grandes donde converge mucha gente en el medio, para allí, para acá, un meneo grandísimo, pero eso es el meneo de la gente, el meneo del mundo. Dios sigue en lo suyo, Dios sigue haciendo su obra, Dios sigue avanzando, Dios sigue haciendo las cosas que pasan en la tierra, ni siquiera afectan la voluntad de Dios. Al contrario, en la tierra se manifiesta, el poder y la voluntad de Dios se manifiesta día a día en la tierra. Y le digo esto porque dése cuenta, por ejemplo, en la misma historia bíblica, nosotros vemos que de repente Augusto César se levanta y dice, aquí hay mucha gente, yo voy a empadronar, yo voy a hacer un censo y voy a hacer esto y lo otro. ¿Y qué estaba pasando paralelo al censo de Augusto César? Dios estaba trayendo a su hijo al mundo. Y nadie lo estaba notando, o sea, entonces, o sea, cuando llegan estos hombres luego preguntando, ¿dónde está el muchacho que nació? O sea, gente de lejos, a lo que Dios se complació en revelarle lo que estaba pasando. Gente de lejos viene preguntando por el niño y manda Herodes a preguntar a lo que tienen que saber. Y eso sabían menos que nadie. Estaban perdidos, entonces, y tenían la escritura en la mano. Y estaban perdidos. ¿Por qué estaban perdidos? Porque, señores, la escritura tiene una característica. La escritura vino para ser entendida y obedecida como está. No es que si yo creo y que aquí hay que poner esto, porque de ahí es que nacen las falsas enseñanzas, de ahí es que vienen los movimientos y las sectas, de ahí es que vienen de yo querer cambiar cosas. Según estas personas, este niño no cumplía las características que yo esperaba en un Mesías. Ese no, yo no lo recibo porque ese no es el que yo espero. Y así le pasa a mucha gente, así mucha gente quiere encontrar lo que ellos desean, pero señores, lo que nosotros deseamos no está bien, está torcido. Si nosotros no tenemos sabiduría de Dios, estamos totalmente confundidos. Entonces, hermanos, si nosotros buscamos vivir rectamente en este mundo, recordemos la historia, que si bien fue cierta o mentira de Henry Ford, pero lo que enseña la historia es que si usted quiere entender el mundo en el que usted vive, pregúntele a Dios. Consulte la sabiduría de Dios,
para que sea Dios que le diga. Incluso repetimos siempre lo que decía Lutero, el reformador. Lutero decía: yo he leído muchos libros, pero este me lee a mí. El único libro que te va a decir a ti cuál es tu verdadera condición es la Biblia. Por eso a mí me consta que el hombre no habría escrito un libro así por su propia cuenta. ¿Y para qué si no le conviene? ¿Y quién te dijo a ti que la gente quiere que le digan ese tipo de cosas? No, la gente no quiere que le diga eso. Las personas quieren que todos le aplaudan lo que ellos quieren hacer. Pero llega este libro, escrito por hombres, pero inspirados y dirigidos por Dios, y dice estas cosas. Y cuando estas cosas Él las dice, son a nosotros una lectura y nos dicen: tú necesitas la sabiduría de Dios y necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que tu alma sea salva y para que tu alma se salga de ese cauce que lleva. Porque hay solamente dos caminos. Hay un camino para el mal y un camino para el bien. Entonces, si nosotros buscamos vivir rectamente, consultemos a Dios, confiemos en que Dios nos guía y Dios no abandona a su pueblo, como dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28, al final, dice así: Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto número 2, hermanos. La sabiduría transforma el corazón y guía nuestra vida. Versículo del 9 al 11. Entonces, ahí viene un resultado. Esos son los entonces. Recuerde que el proverbio se presenta como proposición: si tú, entonces, si tú, entonces. Si guardares la sabiduría en tu corazón, entonces. Y yo pudiera decir otra preposición aquí esta noche: si vinieras a Cristo, entonces serás salvo. Es una proposición. Son los resultados de venir a Él. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. O sea, cuando venimos a Dios, mis amados hermanos, nosotros entendemos lo que es la justicia y abandonamos nuestro concepto de justicia. Porque miren qué pasa. El mundo se prepara cada día más para hacer del razonamiento del hombre su propio guía. Pero había un comediante que dijo en una ocasión: deja que tu conciencia siempre sea tu guía. Pero si tenemos una conciencia cauterizada, esa guía va rumbo al infierno, porque no hay nada bueno allí. Puede ser que yo tenga deseo de hacer una cosa y mi corazón arde por eso hacer, pero eso me va a traer problemas. Entonces, nosotros necesitamos conocer el estándar de Dios. O sea, el creyente tiene que llamar malo a lo que Dios llama malo. Tiene que llamar bueno a lo que Dios llama bueno. No nos guiamos por el estándar de la sociedad. Cada persona hoy en día dice tener la razón. Cada persona hoy en día dice: es que yo siento esto, siento aquello. A propósito de sentir, decía un señor de manera jocosa: caramba, nos van a volver locos. Decía: ¿por qué? Porque en los tiempos que yo vivía habían hombres y mujeres. Ahora hay 70,000 cosas que están apareciendo. Y más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Decía él. Pero ese es el mundo que estamos viviendo, donde todo el mundo quiere tener razón. El relativismo moral. El relativismo. Y la gente cambia lo que es. O sea, la gente impone lo que es por lo que debería. Esto es lo que es, dicen ellos. No, pero eso debería ser otra cosa. Porque no podemos de repente cambiar las cosas hacia nuestro antojo. Y decía el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en una entrevista, que él decía: las personas no pueden cambiar la realidad con un pensamiento, decía. Eso es como que yo de repente diga: yo siento que soy ciudadano norteamericano. Entonces, si la embajada no me da los papeles que yo necesito, entonces yo demando a la embajada porque no concuerda con mi sentir. Entonces, nosotros tenemos que ser como sensatos y saber hablar y ver las cosas como Dios la ve. Entonces, si tú tienes este camino del recto, como dice el 7, estás provisto de sana sabiduría, tú has guardado mi vereda, Señor, yo me muevo por ti, camino por ti. El 9 dice: entonces entenderás justicia. Tú vas a saber entonces cuál es el concepto de la justicia de Dios. El juicio de Dios y la equidad y todo buen camino. La gente que rechaza la justicia de Dios y el juicio de Dios no está tomando en cuenta que al final de los tiempos este mundo se va a regir por la justicia de Dios, no por la del hombre. La del hombre va a quedar atrás, hermano. Yo no voy a decir: no, porque la ley de mi país decía otra cosa. No, es que la justicia de Dios viene como con una imposición soberana, porque Él es el que hizo este mundo, Él es el que hizo todas las cosas.
Entonces, eso es algo que no podemos agarrarnos en esa trampa. Tenemos que saber que las cosas son así. Entonces, hermanos, el que tiene sabiduría comprende lo que es correcto ante los ojos de Dios. Por eso la ley de Dios es elogiada por sus santos. Oh, cuán hermosa es la ley de Jehová, dice el salmista. Y dice que es como la miel, como la que destila del panal. O sea, no es una cosa corrompida, es una cosa pura. O sea, como que hay como una bienaventuranza cuando nosotros vivimos en este mundo y miramos este mundo, vemos los principios de este mundo, el desorden que lleva el mundo, pero sin embargo a través de la palabra vemos un camino tan claro y eso nos alegra porque sabemos a dónde ir. Es como cuando el Señor predicaba y ellos decían que esta palabra es dura. Señor, la gente no quiere oír esa palabra, cambia el discurso, te vas a quedar solo. Tu escenario se va a vaciar. Y el Señor le dice, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse porque yo no puedo bajarle, o sea, tenemos que hablar lo que es. Y luego viene la respuesta, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras? O sea, Señor, si te abandonamos, si nos vamos de ti, Señor, estamos perdidos. El Señor es el faro que alumbra. Y si usted se da cuenta, hay dos elementos que siempre están bajo ataque, que es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. La gente quiere desacreditar la Biblia y a Cristo. Ambos son una misma cosa. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo es el verbo de Dios. Si la palabra es comunicación divina, Cristo fue la máxima expresión de esta comunicación hecha hombre. Y anduvo entre nosotros y habló. Y así lo hizo en su tiempo y dejó este legado apostólico para nosotros. Entonces el versículo 10 dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, dice el 11, te preservará la inteligencia. Hermano, vamos a ver esto, vamos a ver eso gramaticalmente. Vamos a verlo gramaticalmente para que entendamos el orden de esto. Para que entendamos cómo es que funciona. Dice, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, o sea, hasta que esa sabiduría no baña nuestro corazón, entonces no habrá una ciencia grata al alma para nosotros. Ese es el problema. Cuando eso pase, es que lo otro viene. Me acuerdo el ejemplo de Esdras. Decía que Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para enseñarla y ponerla por práctica. O sea, como que Esdras hizo un ejercicio que tenía que ver con una ley que entró a su vida primero. ¿Y para qué necesito yo la ley de Jehová? O la sabiduría de Dios, ¿para qué la necesito yo? Se preguntará mucha gente, porque a veces las personas pueden decir, bueno, pues tantas cosas que yo sé, ¿para qué necesito yo eso? A quien me dijo a mí que aprendiera a usar mi cerebro, yo le dije, qué curioso que tú quieras enseñarme a usar el cerebro, porque yo te tengo algo para que tú sepas usar tu cerebro. El libro de Proverbios enseña a pensar muy bien. Es una manera de uno tener un buen cerebro. Porque nos han vendido una mentira. Todo el que dice que Dios no existe quiere decir que es inteligente por eso. Eso es mentira. De hecho, la Biblia dice el necio o el tonto, en su corazón no hay Dios. Y era como decía un científico cristiano, que él decía, el hombre toma una gota de agua y la escudriña con un microscopio y se maravilla de lo que ha descubierto, lo que ha encontrado. Pero yo lo que veo allí, lo que Dios había colocado, que lo puso allí para que yo me maravillara, para que yo me sorprenda y para que yo diga, así es ese Dios de maravilloso, que hace tantas cosas que nosotros a diario nos sorprendemos de todo lo que Él hace, porque no nos va a dar esta vida para entender todo lo que Dios ha hecho. No puedo decirle, hermano, si cuando estemos en ese cuerpo glorificado, que vamos, no sé qué grado de comprensión vamos a tener, pero es que Dios es demasiado grande. O sea, nos sentimos como empequeñecidos en pensar en Dios. Nos sentimos como la sensación del punto en el universo. Una mínima partícula en el universo. O sea, no somos nada delante de Él y Él es grande. Y eso es algo que debemos pensar y meditar, que ese Dios tan grande, tan maravilloso, pues dice, mire, estos muchachos yo los voy a amar eternamente. Yo me voy a levantar un pueblo para mi gloria, yo los voy a salvar, yo quiero tener un compañerismo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es amor y lo ha mostrado en lo que ha hecho. Entonces, hermanos, cuando la sabiduría entre al corazón, esta ciencia será grata al alma. Entonces, ¿verdad? La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. La sabiduría no es solo externa, sino que transforma el interior.
La Biblia, en lugar de ser el libro de información, es el libro de formación. La Biblia viene a nosotros para cambiarnos, hacernos diferentes. Y esta discreción que guarda el alma, no solo sabremos qué hacer, hermanos, cuando necesitemos tomar decisiones, sino que tendremos discernimiento para descubrir el mal. Discernimiento. O sea, cuando hay discernimiento en nosotros es cuando tenemos la capacidad de ver las cosas más allá, saber leer entre líneas. O sea, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es perdición. Me puede parecer a mí que no es nada. Hay cosas que uno las empequeñece, las maquilla. O sea, no, eso no es nada. Como me contaba en una ocasión, un hermano me decía que en una ocasión tuvo una situación que él entendió que necesitaba consejo. Y él dice, fui con mi pastor y le dije que me aconsejara por una situación que tenía. Y el pastor lo que le dio fue un palmarazo. Le dijo, eso es, muchacho, pues eso no es nada. Vete, agárrate un ayuno y ya. Hace un ritual, ¿verdad? Parece una Ave María el ayuno, casi mente. Pero si usted lo coge ya queda totalmente limpio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Con Dios tenemos una relación. O sea, con Dios tenemos una relación. Hemos hablado de que no es estrictamente una religión, sino es una relación que Dios establece con nosotros. Y tomando en cuenta lo que significa una relación, psicológicamente hablando, las relaciones productivas tienen características. Personas que se respetan, personas que se comunican, que se consideran, que se apoyan, eso son relaciones que funcionan. Si queremos tener una relación productiva con Dios, tenemos que comunicarnos con Él, hablar con Él, escucharle, respetarle. O sea, lo mismo que hacemos con la gente que tenemos. Y yo decía que se nos hace imposible agradar a quien no conocemos. Si yo no me dedico a conocer a mi pareja, por ponerlo de ejemplo, que es la relación más íntima que puede existir entre personas, mire, Dios lo quiso así, un misterio. Porque a veces la gente dice que mis hijos, hasta los hijos se van. Entonces, Dios nos une con una persona. Y es un misterio eso. Un misterio. Incluso dice la manera como Pablo dice que el marido tiene que amar como Cristo amó a la iglesia, a la esposa. Y en una ocasión nos visitó el pastor Samuel Pérez Millos, un tremendo maestro de la palabra, Samuel Pérez Millos. Y en una ocasión Pérez Millos pasó por allá, por el Templo Bíblico Gaspar Hernández, y él decía que en todita la Biblia había un versículo que él decía, me hubiese gustado que ese versículo ahí no estuviera. Me gustaría que no estuviera allí ese versículo, pero ahí está. El de maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y él dice, yo te lo voy a parafrasear, ahí dice que tienes que amar a tu esposa, que tu esposa sea un cruce de tigre con leopardo. Si tienes que amarla, o sea, incluso algo interesante es que aquellos hombres que oraron por tener un buen carácter, por tener mucha paciencia, quizás Dios lo bendijo con una buena esposa, para que él desarrolle todas esas cosas. Son cosas que uno tiene que pensar, pero realmente, hermanos, tomando esa analogía, si yo no dialogo con mi esposa, yo no voy a hacer que ella se sienta bien. Yo tomo decisiones de parte de ella y ella dice, pero este hombre no me considera, y vienen los problemas, y vienen las cosas, y situaciones. Entonces, la casa se pone patas arriba. Y todo, ¿verdad? Entonces, si yo me someto, ella se somete, nos sometemos al Señor, se bendice la familia. Se bendice la familia. Entonces, si nosotros nos sometemos a Dios y hablamos a Él, oímos su voz, tomamos decisiones de frente, hacemos todo, Dios va a tener con nosotros una relación magnífica. Y vamos a entender muchas cosas. No quiere decir que a nosotros nos va a ir bien en todo. Tenemos que saber que el sufrimiento llega, pero Dios sostiene. Sostenidos por Dios siempre. Entonces, nosotros tenemos que pensar en esta parte aquí, hermanos, que debemos buscar la sabiduría de Dios cada día llenar nuestro corazón de esta palabra y dejar que esta palabra transforme nuestra manera de vivir, que sea transformada nuestra manera de vivir por esa palabra, que para todo tengamos palabra de Dios, para todo. Señores, la palabra sirve para todo. Decía un rabino judío en una ocasión que yo lo escuchaba hablar, y eso que nada más estaba hablando de la Torá y de los escritos proféticos,
Él decía, todo lo que tenemos que saber y entender está en la ley de Dios. Si quieres hacer un buen negocio, la ley te dice cómo. Si quieres ser un buen ciudadano, la ley te dice cómo. Si quieres ser un buen padre, la ley te dice cómo. Es decir, allí está todo el consejo para todo lo que necesitamos. Y eso que está hablando nada más de una parte, nosotros tenemos todavía más porque tenemos un Nuevo Testamento. Y ojalá muchos de ellos puedan llegar a la sabiduría y a la revelación que se completa en Cristo. Ojalá que ellos puedan llegar. Es nuestra oración por ellos, como la palabra enseña. Entonces, hermanos, sección 3 y última. La sabiduría nos libra del mal camino y de los hombres perversos. Recuerda que nosotros hablamos de la desventaja de tener mala compañía. Porque el que está en mala compañía muchas veces puede verse como tentado o influenciado a apartarse del buen camino. Y siempre aparecen esa gente que aconseja. Ustedes recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto, que se mezcló, el pueblo se mezcló. Porque algunos egipcios se metieron con los israelitas, si usted no sabía, para huir de la destrucción. Y ese pueblo era mixto el que iba ahí corriendo. Había muchísimos egipcios metidos ahí. Y los que comenzaban el bochinche siempre eran esa gente. Los que no amaban a Dios. O sea, ellos siempre comenzaban y se mezcló pueblo y eso era lo que decían, mira ahora. Y entonces esa voz se corría. Y si usted no lo sabía, hermanos, antes de nosotros quejarnos o antes de emitir crítica, nosotros tenemos que orar primero. Porque puede ser que en la crítica y en la murmuración estemos pecando, no estamos haciendo la cosa bien. Por eso hay que orar siempre, orar. Aarón y María duraron un par de días fuera de campamento por eso, porque no estaba bien lo que ellos estaban haciendo. Ellos o sea, orar siempre, Señor, yo tengo una molestia, Señor, tengo un nudo en la garganta, yo necesito que tú o sea, derrámese un buen rato ahí delante de la presencia de Dios, para que Dios le escuche, porque Dios responde. Pero la sabiduría libra del mal camino, hermanos. Nos libra de cosas que pueden llegar a nuestra vida y pueden ser cosas no buenas, cosas que vienen a hacer daño. Y nos libra de hombres y mujeres perversas. Versículos del 12 al 15. El 12 dice, para librarte del mal camino, del hombre que habla perversidades. O sea, la sabiduría nos alerta del peligro y nos ayuda a evitarlo. Nos ayuda a tener como una evitación directa cuando nos podemos ver implicados en algún peligro. El 13 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Miren, usted va a encontrar dos tipos de gente a veces. Usted va a encontrar gente que ha hecho lo malo y se siente mal por haber hecho lo malo. Pero hay gente que hace lo malo y se divierte con eso. Se lo goza. Y eso es algo como que nos pone a pensar en la perversidad y en sus niveles, en los niveles de perversidad. Porque es verdad, nosotros conocemos personas, incluso personas que ni cristianos son, a veces tienen una conciencia muy sensible. A veces han obrado de una manera que ellos dicen, mira, hice algo, pero no creo que no debía hacer eso. Eso reside a veces en la costumbre de las personas, ¿verdad? Eso puede ser parte del acervo moral de la gente. Pudiera ser, ¿verdad? Pero extrapolándolo un poquito más acá a la iglesia, pudiera darse también. O sea que son cosas que podemos ver acá, el verso 13 y 15 nos habla de eso, de ese tipo de cosas. O sea, eso describe a personas malas que se apartan del camino y disfrutan hacer lo malo. Incluso hay quienes, como cuenta la historia del emperador romano Nerón, que llegó a ser un hombre muy malo, un sanguinario, que llegó a incendiar la ciudad de Roma. Según cuentan los historiadores, él era como aficionado a la arquitectura. Le gustaba ver grandes edificaciones. Y como no tenía dónde edificar, dice que la historia que mandó a quemar Roma para destruirla, para después reedificarla, más gloriosa, decía él. Pero según cuenta la historia, cuando él mandó a quemar a Roma, que eso tiene su historia porque vemos allá, ahí vimos que él usó a los cristianos como chivo expiatorio, le echó la culpa a los cristianos. Los cristianos que no gozaban de mucha popularidad y beneficio en la sociedad, dijo, fue en ellos que quemaron a Roma, buscando
crear una revuelta en contra del sistema político. Pero Dios en su soberanía hizo que toda esa corredera de cristianos huyendo del incendio, por el camino iban predicando y el evangelio llegó lejísimo. Con esa gente que llegaban de una ciudad a otra, llegaba un predicador, una mujer que testificaba, un hombre o sea, se dan cuenta como Dios. Pero la idea es que la historia secular cuenta que cuando Nerón quemó a Roma, se fue a una montaña alta y dice que en esa montaña allá arriba empezó a tomarse una botella de vino. Y él decía, qué bonito arde Roma. O sea, qué bonito, mira, wow, mira cómo se ve esa luz allá abajo. O sea, se dan cuenta, hay gente que disfruta las cosas. Hay gente que disfruta sí, hacer el mal. Ellos lo ven y se gozan y dicen, pero mira cuánto caos he creado, pero qué bien me siento. Hay gente que así son. Y la sabiduría de Dios nos protege de eso. Describe a personas malas que no solo hacen lo malo, sino que lo disfrutan. Entonces, miren, hermanos, el mal muchas veces se disfraza con palabras dulces, y eso lo habíamos hablado ya, o promesas atractivas. Pero solo la sabiduría de Dios nos da ojos para ver lo que hay detrás, para ver lo que es. Es como una mirada profunda y telescópica que Dios nos otorga y nos hace huir de esas cosas. Así que Dios no nos deja indefensos, hermanos. Dios provee de sabiduría, de discernimiento, de dirección a los que le temen. Si caminamos con Él, hermanos, tendremos un escudo, una guía, una protección contra los caminos torcidos del mundo. Sabemos a dónde ir, sabemos ir a Jesús, sabemos orar, sabemos leer la palabra. Y en nuestras oraciones, hermanos, pidamos sabiduría. Santiago 1:5 siempre nos ayuda a terminar esta serie, nos ayuda a recordar lo que Dios dice allá, donde dice que al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente o por mucha y sin reproche. Señor, te damos gracias una vez más en esta noche por la oportunidad que nos has dado de reunirnos acá para usar tu palabra y tener comunión contigo junto a los hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por el primer día que comenzamos y gracias por sostenernos hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por cada hermano acá presente. Gracias por los que también expectan por el Zoom. Permite que tu palabra, Señor, florezca en nuestras vidas y que no seamos olvidadizos, que seamos buenos escuchantes, buenos practicantes y que, como dice el refrán, que saber es recordar a tiempo, que sepamos tu palabra y que la recordemos siempre a tiempo. Todo eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.